Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vámonos en este momento con una interesante entrevista porque tenemos a los amigos aquí, Sara Pepe, nuestra amiga, y Jafe Gutiérrez también, su esposo que están con nosotros. Acaba de llegar también Miguel Surún, el hombre que tiene que ver con el Colegio de Abogados. Yo creo que sería interesante los tres juntos, ¿verdad? Sí, creo y que mucho sí. más que hay un abogado ahí que, bueno, gracias por venir, gracias Surún. Buenas tardes, ¿cómo está todo, Surún? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la linda dama. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a Reyes y a todos los amigos oyentes de este programa, que es un toque de queda todos los días a esta hora, 4 de la tarde. Así mismo es, sobre todo en los tapones que hay ahora. Bueno, gracias a las personas que están en sintonía en sus vehículos. No me aceleren de más, no me pasen un semáforo en rojo. Y además de esto, las personas que están en sus casas, en el trabajo, en el campo, se quedan con nosotros. Y Tenemos suban la cobertura radio. nacional. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Sara, hiciste una denuncia en el Departamento de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, te cuento, en el día de ayer estábamos en la audiencia del caso que se le sigue a mi esposo, como bien todos conocen desde hace más de 8 años. Ayer, antes de que los jueces subieran a estrado, de hecho se reenvió, pero antes de que subieran sucedió una situación dentro de la sala y todos nos sorprendimos porque fue algo de repente. El doctor Daniel Izquierdo comenzó a vocear oprobios dentro de la sala a todo el mundo, a fiscales, a abogados, a la seguridad, a los periodistas, a todo el mundo. Y todos nos preguntábamos el por qué. Yo como periodista y todos los que estaban ahí también, miembros de la prensa, comenzaron a grabar la situación con sus cámaras. Yo saqué mi celular y comencé a grabar también porque uno como periodista eso es lo que hace, grabar los acontecimientos que surjan. ¿Qué sucede? Él siguió voceando, diciendo cosas, oprobios feísimos, ofendiendo a la prensa, ofendiendo a todo el que estaba ahí. Y cuando él se volteó, vino para encima de mí y me manoteó para quitarme el celular. Y yo me eché para atrás y seguí grabando la situación que estaba pasando en ese momento. Pienso que esa manera de comportarse de una persona que tiene un título de abogado no es la correcta. Por eso fue mi denuncia. ¿No has pedido disculpas Para en nada, este momento? Para nada. Para nada. Surún, tú como presidente del Colegio de Abogados, ¿qué en esto, qué nos puede decir, qué orientación nos puede dar? Bueno, mira, situaciones como esas siempre que envuelven profesionales, porque estamos hablando de una periodista con un profesional del derecho, son muy lamentables, dejan mucho que desear, referente a cómo debe desenvolverse la justicia. Obviamente, uno tiene que ser muy cuidadoso, yo trato de ser muy cuidadoso y parto de la premisa de que debo escuchar las dos versiones. De ser cierto lo que tú me estás diciendo, porque, y digo de ser cierto porque hay que ser justo con la persona que no está, el doctor Izquierdo, el abogado, y ojalá y fuera otro tipo de persona, fuera un cañero, quien sea, que contra quien se está emitiendo una acusación y tiene derecho a responderla y a defender y a contrarreplicar y a que su versión se escuchara. Ahora, de ser cierto lo que ustedes me están diciendo, estaríamos en presencia de dos situaciones muy graves. La primera situación, y estoy partiendo de la premisa de que eso es cierto y no tengo por qué dudarlo, aunque tampoco tengo por qué dudar la versión del abogado, y tengo que ser justo en ese sentido. Bueno, si él está en sintonía o si tú lo puedes llamar, que nos llame, entonces también da su versión. También. No tengo el placer de conocerlo. Está Entonces, bien. de ser cierto, estamos en presencia de dos situaciones bastante graves. En primer lugar, delito de audiencia. Delito de audiencia se produce cuando una de las partes o uno de los actores, en este caso el abogado, pues causa un desorden, emite improperios, insulta a las autoridades, ya sea jueces, Ministerio Público o la contraparte. Ahí inclusive estamos en presencia ya hasta de un delito, no solamente delito de audiencia, sino de una actuación que compromete la responsabilidad penal por el insulto a las autoridades debidamente constituidas. Esto desde el punto de vista ya de la responsabilidad penal de quien se comporta así. Esto es igual para abogados, para fiscales, como para cualquier persona que vaya a una audiencia que es pública y ocasione ese tipo de escándalo. Pero además, en el caso de un abogado, se genera
pues una responsabilidad disciplinaria. El código de ética es muy claro y específico al establecer un canon, una norma de comportamiento para los abogados que siempre debe ser acorde con su investidura. El abogado, la abogacía es una profesión noble, es una profesión de elegancia, es una profesión de guardar la forma de respeto, y por vía de consecuencia, cuando se altera el orden público o cuando se acometen actuaciones que chocan contra la decencia, pues evidentemente si se realizan el ejercicio de las funciones de abogado, pues eso compromete la responsabilidad, y por eso el que el que se hace responsable de eso, el que se hace culpable de esa situación, pues puede ser perfectamente sancionado por el tribunal disciplinario y hasta suspendido en el ejercicio de sus funciones. Ya lo saben. Gracias también a ti por venir. ¿A qué tú crees a qué se atribuye tanto aplazamiento de este juicio? Bueno, yo te quería agregar algo que estaba diciendo el doctor. También se comprometía... Yo tengo una pregunta y perdónenme porque me ha llamado la atención, reitero, y yo le digo al doctor Izquierdo que me gustaría escuchar su versión, porque siempre hice la salvedad de que yo no me inclinaba por la versión de ustedes sin antes comprobar lo acontecido y comprobar la realidad de los hechos y escuchar la versión de la otra parte. Claro. Pero hay algo que me mueve a curiosidad. ¿El abogado Izquierdo es un abogado que está contra ustedes? Sí. ¿En un juicio? Sí. Ok. Entonces, con más razón es necesario escuchar la versión del abogado, porque evidentemente cuando un abogado representa a la contraparte en un proceso y se genera un problema, un conflicto o una trifulca con la otra parte, pues por lo regular se debe a esa pasión que generan los litigios, sin mencionar el detalle de que por lo regular las partes, de manera errónea, pues en lugar de guardar la distancia con los abogados, porque simplemente somos mandatarios, no somos parte del proceso, pues siempre nos guardan cierta inquina, cierto rencor por realizar nuestro trabajo, porque eso es lo que hace un abogado. Por eso es importante siempre tratar de verificar cuál fue la realidad de los hechos. Si fue así, pues ya yo expuse cuál fue mi criterio, pero siempre es importante ser justo. Ser así justo es, es lo primero. Así es. Claro que sí. Yo le decía antes de la interrupción que yo le agregaría también violación a lo que es la ley de violencia de género, puesto de que este togado se le fue encima a una dama y al mismo tiempo la agredió no solamente físicamente, sino verbalmente. En un momento que ella estaba ejerciendo su derecho constitucional que le asiste como periodista al grabar una escena en un lugar público como es una sala de audiencia. El detonante de que esto sucediera fue que en el día de ayer los testigos de la fiscalía fueron apresados en la puerta de la sala de audiencias. Fueron apresados porque eran buscados activamente por el Departamento de Prófugos de la Policía Nacional por violación a la ley de drogas, golpes y heridas. Ambos fueron dirigidos a la cárcel preventiva que opera en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Cuando esto sucede, el abogado Daniel Izquierdo va a increparle al fiscal que está en el caso que por qué él no detuvo eso. Y yo pregunto, el fiscal es juez. Si estas personas tienen orden de captura por parte de un juez, ¿qué puede hacer un fiscal? Pero como en el caso que nos ocupa, ha sido totalmente muy sui generis. Siempre la fiscalía estuvo al servicio de la barra querellante. Y en este momento, por primera vez, porque este es un ministerio público nuevo que lleva mi caso, este ministerio público le dijo, fíjese algo, porque él le dijo, nosotros tenemos que hacer causa común. Le dijo, fíjese algo, yo hago causa común con los intereses del Ministerio Público. Yo soy fiscal aquí y los intereses suyos no son los míos. Mis intereses son los del Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público le dice eso a él, él se vuelve una persona iracunda y comienza entonces a vociferar improperios dentro de la sala de audiencia.
Y ahí es cuando todos los miembros de la prensa ven que él se altera y van a grabar qué es lo que está sucediendo. Y entonces en ese momento él es que él agrede a Sara. Tú andas con el celular, ¿tú tienes el audio en este celular? Sí, Nosotros lo tengo. tenemos, esto es modernísimo, podemos poner el audio, ¿verdad, Claro Surún? que Y así sí, tenemos ahora entonces mismo. ya ahí, podemos escuchar más. Bueno, aquí lo puedo poner ahora mismo. Bueno, vamos a ver si... Ese no es un problema suyo. Mire, y sigo grabando. Somos miembros de la prensa. Policía, el doctor, por favor, que no esté discutiendo con nuestros clientes porque No, él está también hablando. Tú te quedas pero espérese, doctor. Y fue el causante que esos testigos estén presos ahí también. Ey, a mí no me grabe. Ey, a mí no me grabe. ¿Está escuchando, Surún? En ese momento ahí es que él se le va encima a Sara y tienen que interceder la policía, la seguridad de la sala de audiencia para que este señor no siga agrediendo a Sara. Es algo lamentable realmente cuando una persona estudiada con un título de derecho se comporte de esa manera. No es la correcta, creo que él se pasó, se fue, estuvo fuera de control y creo que un abogado debe saberse manejar. Como este medio llega a todo el país, uno no sabe si el doctor Izquierdo está en sintonía. Si está en sintonía, no puede llamar también y él puede también dar su parecer. Jafe, fuiste acusado por el supuesto asesinato de Wester Solís. Esto ha llegado ya a consecuencias que fíjate por dónde vamos. Fuiste descargado entonces el 11 de junio del 2005. Luego de nuevo fue una situación que se complicó y esto todavía sigue, se aplaza, vuelve. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? Bueno, mira, yo te pudiera decir que cuando el Estado Dominicano y el Ministerio Público tiene pruebas para condenar, condena. Cuando mi caso ya había iniciado, un año después se inició el caso de Figueroa Agosto, y ese caso de Figueroa Agosto ya inclusive hasta las personas que fueron culpables ya se encuentran en libertad. Mi caso no ha culminado porque no hay ningún tipo de pruebas que me puedan a mí llevar a la pena que andan procurando de 30 años de prisión. Fíjate qué incidentado ha sido mi caso, que la persona que me envía a mí a juicio de fondo es una persona que fue separada del Poder Judicial por vínculos con el crimen organizado. Se llama José Duvergé Mejía. Cuando voy al primer juicio, uno de los jueces que se encontraba en ese tribunal, una semana antes o una semana después de que ese tribunal fue apoderado, su esposa ingresó a laborar en la empresa propiedad de quien yo he señalado desde el primer momento que es que nos está haciendo la vida imposible. Y no solamente eso, un año después conoció un caso del hermano del jefe de su esposa y lo condenó a 5 años de prisión domiciliaria cuando ese hombre asesinó vilmente a otro de un disparo en la cabeza. 5 años de prisión domiciliaria. Y nosotros lo hemos denunciado a ese consejero que se llama Fernando Fernández Cruz, que hemos hecho denuncias reiteradas al Consejo del Poder Judicial. ¿Qué sucede? La Corte, en ese primer juicio que nos condenan, anula y nos envía a nosotros a conocer un proceso de nuevo. En ese caso, cuando nos envían a conocer el proceso de nuevo, el juez presidente de ese tribunal fue incluido también dentro de los jueces que vendían sentencias y también cancelado del Poder Judicial por vínculos con el crimen organizado. Se llama Víctor Mejía Lebrón. Una de las juezas, Eudelina Salvador Reyes, actualmente presidenta del primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo, al momento de conocer esa audiencia mía tenía una relación con el abogado de la parte querellante, y nosotros hicimos formar denuncia ante el Consejo del Poder Judicial, pero fíjense en las manos de quién vino a caer. Vino a caer en las manos de Francisco Arias Valera. ¿Qué sucedió ahí? Absolutamente nada. Luego de todo esto, nos envían otra vez a conocer de cero y han pasado por nuestro caso magistrado Delio Germán, que fue sometido junto con los
que fueron cancelados por la venta de sentencias. Él no fue porque las pruebas que habían no lo vinculaban. Pero también estuvo Ramón Atila Lambertus, que en este momento se encuentra apoderado del Poder Judicial, llevándole un caso. ¿Qué sucede? Estos testigos que utiliza el Ministerio Público para acusarme, el mismo testigo lo grabó una persona y están en las redes sociales donde dice quién le pagó, cuánto le pagaron, que se dedica a la venta de drogas, que un mayor de la policía era el que lo reclutaba, que un abogado era el que lo entrenaba para que repetitivamente dijera lo que tenía que decir en un tribunal, y todas esas pruebas han sido suministradas al Ministerio Público. Si el Ministerio Público se respetara esa acusación nuestra, hace tiempo que la hubiese desestimado. Pero, perfecto, es una oportunidad de demostrar esta vez ante este tribunal nuestra inocencia, para que quede clara de una vez y por todas. Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, amigo nuestro, siempre participado con nosotros, ¿no? Por falta de tiempo casi no viene, pero hoy vino. Surún, ¿cómo está todo? ¿Qué tú nos puedes orientar, especialmente todo en este caso, Surún? Mira, el caso de que ustedes están planteando es muy lamentable, porque inclusive yo fui testigo, y me duele mucho, de una conversación que prácticamente confirmaba todo y confirmaba los manejos que se han producido en tu caso. Sí. Yo fui testigo de esa conversación de excepción. Por razones obvias tengo que reservarme, pero real y efectivamente es muy lamentable. Es una muestra más de que algunas veces nuestro sistema de justicia es permeable y a una persona inocente se le puede condenar. Gracias a Dios, a pesar de la condena primaria en primer y segundo grado, ¿verdad? En primer grado, sí. En segundo grado se pudo revertir ese proceso y actualmente se está conociéndose. Lo más duro de todo esto es los constantes aplazamientos. ¿Por qué ocurren? Ocurren por dos situaciones muy lamentables a su vez. Por lo regular, por una especie de hipergarantismo de algunos actores de la justicia, específicamente algunos jueces. Hipergarantismo por aquella parte que sabe que no tiene todas las de ganar y comienza a aplazar un proceso. Y por parte de el juez, que él debería en un momento determinado tener conocimiento de causa de que simple y llanamente se trata de un technicality tendente a evitar el conocimiento del proceso, y de esa manera pues poder por cansancio pues obtener algún tipo de beneficio. En uno y otro caso eso es lamentable. La norma procesal penal en la República Dominicana es una norma flexible que debería ser aplicada de esa manera. Por desgracia, los actores entienden que aunque es un código procesal, es una legislación anglosajona, la quieren aplicar con la cultura francesa. En la cultura francesa, como todos muy bien sabemos, que a diferencia de la americana, le da más importancia al fondo, es decir, administrar justicia, que a la forma. Los franceses entienden que no, que es preferible mantener las formas que hacer justicia. Para ellos, si usted no acomete un paso en esa cadena de procesos o actos que deben seguirse para llegar a un resultado, independientemente de que sea justo o no, si no se siguió, pues ya se anula todo. El norteamericano no, el sistema anglosajón es distinto, el sistema viene, convoca a las partes, aquí vinimos a saber la verdad. Ah, no, que yo no fui citado, venga, pero ya usted está aquí. Vamos a trabajar sobre esa base, y si cualquier persona intenta incidentar de manera temeraria, porque existen los incidentes siempre, los aplazamientos, pues automáticamente es ejemplarmente sancionado. Esa es la situación. Ojalá que el proceso de ustedes pueda salir a feliz término. A mí me consta, y debo decirlo, a mí me consta que tú eres inocente, porque delante de mí se mencionó algo de que cómo se arregló el asunto tuyo. Yo lo escuché y me quedé sorprendido. O sea, eso fue verídico, ¿eh? Es increíble. Entonces, yo lamento mucho esa situación y ojalá que se haga justicia en tu caso. Yo estoy totalmente seguro que tú eres inocente. Y el objetivo no era tú. El objetivo era esta señorita, lamentablemente.
Bueno, pero tú acabas en este programa de aportar un dato que quizás ustedes no lo tenían. No, claro, nosotros sabemos a ciencia cierta. Sí, pero que Surún escuchó. Sí, pero que Surún haya escuchado, no. Pero le agradezco la sinceridad usted mostrada al pueblo dominicano que está escuchando este programa en este momento. También a los amigos del exterior que están escuchando sus declaraciones como máxima autoridad de los abogados de la República Dominicana. Que salga de usted para nosotros es un alivio. Pero no solamente que quede ahí. Aquí debe de hacerse, se deben dar sanciones ejemplarizadoras, porque no se puede utilizar la justicia al antojo de nadie. Cuando la justicia se utiliza al antojo de una persona, entonces las personas tienen miedo. Se sienten inseguras. Se sienten totalmente inseguras. Ese tribunal tiene en su poder cómo hacer un ejemplo en este país de que con la justicia dominicana no se debe jugar. Sara, gracias. Pues gracias, Surún. Muchas gracias también. Sé que tu tiempo es muy ocupado, pero sacaste para venir y ha aportado una información, un dato bien interesante en todo este caso. Un dato de oro, diría yo. Claro. Muchas gracias. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.